Todo comienza en la ciudad de Linhan, donde aparentemente nuestro protagonista, un chico con el cabello rojo, se encontraba un poco sorprendido debido a que tenía unas piernas bastante lisas frente a él. Se trataba de una chica bastante guapa, la cual lo llamaba por el nombre o apodo de Bebé. El chico, bastante desconcertado, se preguntaba que qué tipo de situación era esa, pero al lugar alguien termina llegando, rompiendo la puerta, preguntando que quién era ese. Pregunta el prota. Se trataba del cuñado del protagonista, diciendo que lo había pillado en el acto, pero el protagonista dice que todo ese tiempo había sido un perro solitario, que desde cuando tenía un cuñado. Sin embargo, este susodicho cuñado lo apuntaba, diciendo que incluso en la noche de su matrimonio con su hermana se había ido a la cama con otra mujer, haciéndole un desvergonzado total. El protagonista no sabía qué responder a esto, por lo que de una patada el cuñado le dice que su familia King no podía tener un yerno como él debido a que era un bastardo animal. El protagonista, mientras era paliado de una paliza, literalmente decía que este no podía estar pasando. Aquel golpe fue tan fuerte que incluso estampó la cara del protagonista contra el piso, rompiendo el mismo. Este fue sacado de la residencia, donde todo el mundo se encontraba mirándolo. El protagonista se preguntaba que qué diablo fue lo que había sucedido. La gente lo apuntaba preguntando que si acaso no era Shu Wushu, diciendo que es el chico de la familia Shu, que es demasiado desvergonzado, que incluso en su noche de boda se fue a la cama con otra mujer, diciendo que solamente es un vago que no hace nada por su vida, que si no fuese por la familia King, que es justa y le gusta cumplir sus tratos, me temen o la gente teme que ni siquiera podría haberse casado con la joven señorita King. El protagonista, ya tirado en el piso, se preguntaba que qué debería hacer en esa situación, diciendo que no entendía nada de lo que estaba sucediendo, por lo que rápidamente le llega la idea a la cabeza de que a lo mejor había viajado a otra dimensión. Parece ser un viajero este protagonista. Este rápidamente le da un fuerte dolor de cabeza, diciendo que había algo mal con la misma. Aquel dolor era demasiado grande, provocando que el protagonista gritase a todo vientos. Después de un rato, aquel protagonista terminó aliviándose ese dolor de cabeza. Sin embargo, no se le aliviaba por completo, pero tan rápido como despertó terminó percatándose de algo. Se trataba en su mente, en la cual tenía un cuenco gigante y él estaba adentro. En su mente o mundo espiritual alguien termina llamándolo. Era un anciano, el cual parecía haber perdido la vida, llamando al protagonista por chico estúpido. Parecía tratarse de un gigante en aquel mundo espiritual, el cual sostenía el cuenco, provocando así que el protagonista se asuste demasiado, diciendo que aquella persona era enorme. El protagonista le rogaba que no se lo comiese, diciendo que no se había bañado en un mes y nunca se limpia él, ya saben que cuando se va al baño. Aquel viejo, bastante molesto, le dice que este gran señor esperó 3000 años para renacer usando ese cuenco de la reencarnación, y él, un chico, se lanzó dentro del mismo, arruinando completamente sus planes. El protagonista, asustado, solamente le pedía que no se le acercase, pero haciéndose bastante pequeño, aquel anciano le dice al protagonista que no debían perder el tiempo debido a que su alma estaba a punto de disiparse. Este terminó pateando al protagonista, diciendo que debía cerrar la boca y escucharlo, diciendo que primero el cuenco de la reencarnación estaba a punto de destruirse, pero mientras este le dé de devorar algunos metales puede repararse a sí mismo. Le dice que en segundo lugar, durante la reparación del cuenco, la reencarnación y se producirá un fluido energético, y que tercero, el fluido energético producido por el cuenco de la reencarnación es beneficioso para aumentar la fuerza del protagonista, diciéndole que cuarto, que el cuenco de la reencarnación podía nutrir y reparar su alma. Por número 5, el cuenco ayuda a las personas a iluminar su camino, el Dao, y también a dominar fácilmente diferentes artes marciales. El protagonista, bastante molesto, terminó dándole un fuerte golpe a aquel anciano, preguntándole que si acaso sabía cuán feo huelen sus pies. Pero bastante molesto, aquel viejo le dice que este gran señor le estaba enseñando y así es como le paga, diciéndole que no sabe lo que es el respeto, que como se atreve a golpear a su antepasado. Pero el protagonista solamente le pregunta que qué diablos estaba diciendo, que cuando le había pedido que le enseñara. El viejo rápidamente le grita que si este dice que le enseñará, este solamente debe aceptarlo, diciendo que debía escuchar rápidamente debido a que su alma estaba a punto de disiparse. El viejo se percata de que su tiempo se le había acabado, y frente al protagonista este termina desvaneciéndose, preguntando el prota que qué estaba sucediendo, que por qué este estaba desapareciendo. El viejo le decía al protagonista que le daría algunos conocimientos antes de partir, por lo que le entrega la espada del silencio y las habilidades médicas del yin y yang. Mientras se marchaba decía que su alma dejaría
dejaría de existir definitivamente de ese mundo, así que su último deseo es poder transmitirle parte de sus habilidades y conocimiento. El protagonista, viendo estas habilidades, pensaba que suena como son técnicas bastante poderosas, o sea, sonaban bastante buenas estas técnicas. Sin embargo, después de leer aquellos pergaminos, el protagonista sentía que iba a morir, pero el viejo termina lamentándolo antes de desaparecer, diciendo que las había estado usando como zapatillas para sus zapatos, o bueno, plantillas para sus pies. El protagonista, después de que aquel viejo desapareció, decía que aquel viejo realmente era un cerdo, pero inmediatamente termina abriendo sus ojos en el mundo terrenal, preguntándose que si acaso todo aquello que había visto solamente había sido un sueño. Al mirar bien, terminándose cuenta de que aquellas técnicas realmente estaban en su cabeza, por lo que bastante feliz decía que todas las personas que habían humillado a ese protagonista era hora de comenzar su venganza. La gente que lo rodeaba preguntaba que si acaso Shugosho, el protagonista, finalmente se había vuelto loco, diciendo que debían expulsar a ese mocoso porque era una vergüenza para la gente de la ciudad Linhan. El protagonista, escuchando esto y como la gente quería que se fuese, literalmente no sabía ni qué decir debido a que era un perdedor, pensando que parece ser que el dueño de ese cuerpo tenía una reputación terrible y no sabe si pueda reivindicarlo. Sin embargo, eso no le importaba para nada. Lo primero que tenía que hacer era buscar comida debido a que su cuerpo estaba hambriento. Rápidamente termina bastante sorprendido. Terminó llegando frente a las puertas de algo llamado un burdel Shan. Inmediatamente de aquel burdel terminaron saliendo un montón de chicas diciéndole al protagonista que debía ir a jugar con ellas. Una de ellas se acercaba a él llamándolo joven maestro Shu, diciendo que tenía bastante tiempo sin visitarles. Parece ser el dueño original de ese cuerpo se la pasaba rondando por allí. Otra le dice que había escuchado que se había casado, que por qué no había ido a verlas. Por lo que el protagonista finalmente termina entendiendo el nombre de Burdel Shan debido a que Shan significa anguila. Pensando el protagonista que así que a las mujeres de ese mundo también les gusta jugar con las anguilas. El lugar terminó saliendo una mujer con una apariencia, no lo voy a decir gente, porque yo no soy así. Tomando el protagonista por la mano, esta le decía que debía ir a pasar el rato con ella, sin embargo el protagonista se negaba. Pero eso no parecía importarle para nada a aquella gente la cual tomaba al protagonista a diestra y siniestra sin importar lo que dijese. Frente al protagonista terminaron colocando un montón de platos de comida. Parece ser el mismo estaba demasiado feliz porque estaba hambriento, diciendo que comería y luego aclararía las cosas. Una de las chicas termina diciéndole al prota que debe dejar de comer e ir a jugar cosas divertidas con ella, cuya cosa todos ustedes aceptarían. Otra le decía al protagonista que hace poco había encontrado un nuevo estilo que si acaso quería probarlo. Pensando el protagonista que estaba reunido con unas chicas de servicio público, por así decirlo, diciendo que si otras personas descubren que estaba allí el día de su boda estaría muerto. Pero inmediatamente como el protagonista lo pensó, alguien terminó golpeando aquella puerta diciendo que el protagonista debía salir inmediatamente. Todos se preguntaban que quién estaba causando conmoción en aquel burdel. Las chicas huían debido a que tenían miedo, pero el protagonista ni se inmutaba debido al hambre que tenía y solamente comía unos muslos de pollo. Aquella persona le dice al protagonista que lo habían pillado tomando a una inocente belleza, la número 1 de la ciudad, la llamada Lin Qinshi, y que para el colmo se había ido a aquel burdel en el día de su boda. El protagonista poco a poco estaría recuperando sus recuerdos, pensando que si acaso aquel chico era Yang Wei y Lin Shi es la belleza número 1 en la ciudad. La gente decía que el protagonista era bastante descarado, diciendo que si no fuese por su suegro habría perdido la vida mucho tiempo atrás. Sin embargo, si Yang Wei lo elimina le haría un bien a la ciudad de Linhan. Rápidamente aquel Yang Wei terminó lanzándose hacia el protagonista con intención de hacerle cosas malas, cuya cosa el protagonista piensa que es bastante cruel, que apenas se habían conocido y ya lo quería eliminar. El protagonista parecía estar a punto de recibir un fuerte corte el cual casi lo deja sin pajarito. El protagonista frente a aquel tipo que quería eliminarlo le pregunta que qué tal si lo hablan calmadamente, pero el tipo levantando su espada solamente le dice que hablarían más tarde cuando esté en el infierno. Cuando aquel corte estuvo a punto de golpear la cabeza del protagonista, pensó que solamente iba a perder la vida, pensando Yang Wei que una vez que le elimine Lin Qinshi le prometió que sería para él para siempre, o sea literalmente una mujer
mujer lo había enviado a eliminar al prota. Sin embargo, contra toda proposición, el protagonista terminó tomando aquella espada con sus 2 manos limpias. Parece ser, después de que el protagonista tomó aquella espada con sus palmas, terminó liberando una gran cantidad de energía, debido a que la espada de aquel chico fue arrebatada por el protagonista, o al menos la hoja de la misma. Él mismo quedó demasiado sorprendido, y todo era porque el protagonista con las palmas de sus manos terminó desapareciendo el metal de aquella hoja. El chico, debido a la fuerza de gravedad, terminó cayendo, preguntándose que dónde había ido su hermosa espada. Sin embargo, vemos que el cuenco se había devorado aquel metal, pensando el protagonista que realmente había atravesado el reino de Kishui, diciendo que aquel viejo no le había mentido y el cuenco roto al devorar metal puede aumentar su propia fuerza. Aquel tipo molesto tomaba al protagonista por la camiseta preguntándole que qué le había hecho a su hermosa espada, cuya cosa el protagonista solamente le dice que puede preguntarlo en el infierno. El chico se encontraba un poco sorprendido por lo que el prota le dice. Sin embargo, no le dio tiempo de reaccionar debido a que el protagonista inmediatamente le conectó un golpe en la barbilla, golpe el cual terminó enviándolo a volar saliendo por una de las ventanas cerradas de aquel burdel. El protagonista inmediatamente se lanzó hacia él diciendo que este se atrevió a acosarle, diciendo que desconociendo que no estaba calificado ni siquiera para dirigirse a él y tendría que enseñarle una buena lección. Para. ¿Me estás diciendo que llevas más de 10 minutos viendo este video y aún no estás suscrito? Aunque no lo creas, hay muchísimas personas a las cuales les gustan mis videos, pero no se suscriben. Si todas estas personas se suscribiesen, ya seríamos más de 100.000 suscriptores en este canal. ¡Matemáticas, hijo! Recuerda que suscribirte es muy fácil, son solamente 2 clics y no sabes lo mucho que me apoyas a seguir creando este tipo de contenido diariamente. Ahora sí, sigamos disfrutando de este video. Por lo que golpeándole en el piso el prota se encontraba diciéndole diferentes maneras para literalmente solamente se estaba excusando. Después de una dura golpiza, aquel chico decía que eso no podía estar pasando, diciendo que el protagonista lo había atacado furtivamente, pero el protagonista posando su pie en el cara del mismo, termina recitando una frase diciendo que Lun Xun dijo una vez que el ganador es el rey y en que el proceso para hacerlo no le importa a nadie. Mientras aquel tipo preguntaba quién era Lu Xun, el protagonista parecía estar bastante molesto, aparentemente, conectando rápidamente un fuerte golpe en la cara de aquel Yang Wei. Parece ser el que él mismo había perdido la vida tirado en el camino. Las personas que se encontraban alrededor preguntaban que de cuándo se había vuelto tan fuerte el protagonista, diciendo que era demasiado asombroso, que incluso derrotó a Yang Wei que estaba en el reino de Kishui. El protagonista pensaba que realmente podría obtener su venganza, pero detrás de él terminaron mencionando su nombre, y este parecía haber reconocido aquella voz debido a que los recuerdos en su mente estaban volviendo. Se trataba de su suegro. Parado frente a su suegro, el protagonista parecía estar tartamudo debido a que no sabía qué decir o cómo responder, pero su suegro le preguntaba que sí, que todavía lo recuerda, que tenía un suegro. La gente pensaba que el protagonista estaba acabado, diciendo que la familia Qin es una de las 3 grandes familias de la ciudad de Linhan, y si no fuese por el padre de la chica o el protagonista, literalmente cómo podría casarse con su hija, diciendo que el prota era una basura, que incluso pasó el rato en un burdel el día de su matrimonio con la joven señorita de la familia Qin, diciendo que Qin Mao no merece una basura así de esposo. El protagonista le decía a su suegro que si le dice que fue allí a comer solamente, no le creería, pero el suegro bastante molesto le gritaba que ese es el burdel Shang, que si acaso cree que no sabe para qué va la gente en ese lugar, diciendo que este también iba antes, pero el viejo, deteniendo sus palabras, piensa que casi habla de más. El protagonista le dice a su suegro que lo que acaba de decir es bastante vergonzoso debido a que se delató a sí mismo. Sin embargo, rápidamente su suegro le da una fuerte cachetada diciendo que este no debe cambiar el tema de conversación, diciendo que se trata de su familia Qin. Pensando el suegro del protagonista que ese pequeño bastardo casi devela su pequeño secreto. El protagonista fue enviado a volar con aquella fuerte cachetada, sorprendiendo a la gente que se encontraba alrededor de donde este había caído, diciendo que resulta la gente decía que resulta que el jefe de la familia Qin también tenía ese tipo de comportamiento. Parece tener algo en común con el protagonista, este buen suegro. El suegro, bastante temorizado o apenado, decía que no podía ser, diciendo que en realidad toda esa gente lo sabían todo. Pero al lugar terminó llegando alguien pidiendo que todo el mundo se haga a un lado. Esta persona parecía gustarle bastante a la gente que la veía, por lo que parada aquella chica frente al protagonista lo sorprendió un poco,
Y todo era porque se trataba de Kim Ki-mo, la prometida o esposa del protagonista, la cual era una belleza. El protagonista se encontraba llorando en el piso con lágrimas de arrepentimiento, pensando que en qué estaba pensando el propietario de ese cuerpo, teniendo una esposa tan hermosa que qué necesidad tenía de buscar a unas chicas locas. Pero alguien termina diciendo que ahora iba a haber un buen espectáculo, diciendo que temen que en esa oportunidad el protagonista no podría librarse de esa. Por lo que un apostador experto termina diciendo que apostaba que esta vez Kim Ki-mo solicitaría el divorcio, de lo contrario este comería caca en ese momento, diciendo que la gente que cualquiera que tenga dos ojos enfrente podría saber que eso no hace falta apostar. Literalmente todo el mundo pensaba que el protagonista quedaría soltero. Aquella hermosa chica parada frente al protagonista lo llama por su nombre, y contra todo lo que la gente pensaba, esta solamente estaba preocupada por él, acariciándole la cara, preguntándole que si le dolía. La gente pensaba que era imposible, que no podían creer que ella no lo golpease, diciendo que parece ser que la misma todavía se preocupaba por el protagonista. Sin embargo, el protagonista sorprendido la miraba pensando que esa chica al parecer era la única que era amable con el dueño original de ese cuerpo. Su hermosa mujer le preguntaba al mismo que por qué no hablaba o no respondía a lo que ésta le decía, pero el prota, acariciando su mano, le dice que al principio le dolía, pero ahora que pudo ver a su linda esposa ya no le duele. La esposa, quitándole la mano de la cara, el protagonista parecía estar un poco molesta y a la vez sonrojada, diciendo que ya sé que se encuentra bien, entonces estos debían ir a casa, cuya cosa el prota acepta bastante confundido. La gente preguntaba que por qué Kim Ki-mo lo había perdonado, pero mientras estos iban a su casa terminan siendo detenidos, preguntando Kim Ki-mo que por qué Xie Wanping quería detener lo que estaba haciendo allí. El protagonista parecía reconocer a Xie Wanping, diciendo Xie Wanping que había ido allí a buscar al protagonista, diciendo que esta es una basura, que si acaso se seguiría escondiendo detrás de una mujer. Pero acercándose a él, el protagonista le dice que si se esconde detrás de su esposa es para no tener que ver su desagradable apariencia. El protagonista le pregunta que si acaso es tan desagradable que ni siquiera su pelo quería estar con él, pensando aquel chico arrogante que el protagonista como supo que se estaba quedando calvo. Pero el protagonista, humillándolo aún más, le preguntaba que si acaso no tenía nada para refutar lo que había dicho, que si tan impactado se había quedado descubierto con su secreto. Pero aquel tipo arrogante dice que había ido allí por algo importante y el protagonista debía dejarse de tonterías, diciendo que el mes que viene se celebraría la competencia de las grandes familias, que si el prota se atrevía a pelear contra él, diciendo que si el protagonista se atreve a apostar, entonces si él pierde tendría que separarse de su mujer Kim Ki-mo. Pero el protagonista, pasando de él, termina diciéndole a que nunca apostaría nada relacionado con su esposa. Sin embargo, acepta su desafío y amenazándolo le dice que quien quiera amenazar o bueno, codiciar a su mujer tendría que perder la vida, asustando así a este tipo arrogante. La waifu termina diciéndole al protagonista, mientras le tomaba la mano, que parece haber sido un gran tipo en ese momento. Pero el protagonista simplemente le dice que debían irse de allí. Parece ser su esposa se encontraba aún más enamorada después de ver aquella escena. El tipo arrogante, viéndolos irse, se preguntaba que por qué esa basura ahora tenía una actitud tan feroz e intimidante. Parece ser se encontraba bastante molesto de haber pasado una vergüenza, diciendo que Kim Ki-mo, cuando haya eliminado al protagonista tarde o temprano, esta se convertiría en la concubina del mismo. Por otra parte, el viejo que se había apostado a comer caca si el protagonista no quedaba soltero después de ser descubierto por su esposa, estaba siendo obligado por la gente para que se comiese el pedazo de caca. Tiempo más tarde, en la residencia familiar Kim, su suegro se encontraba bastante molesto preguntándole que cómo se atrevió a hacer eso, diciendo que estaban pasando por un momento crítico y a él ni siquiera se le ocurre nada mejor que traer más problemas a su familia Kim. Pero el protagonista le decía a su suegro que no debía preocuparse, diciendo que intentaría trabajar duro para ser el mejor en el futuro y de esa forma pondría en alto el nombre de la familia Kim. Mientras pensaba que ahora que tiene el cuenco negro y la reencarnación, solamente practicando un poco aumenta su fuerza un montón y lo sorprendería a todos. Sin embargo, su suegro termina gritándole que si acaso cree que él es idiota, molestando así. Literalmente el protagonista le había tocado las ya saben qué. Su suegro le decía al prota que 2 meses atrás había dicho que quería practicar su arte de la espada y tomó una de sus mejores espadas y la vendió por 1200 taels. Y un mes
atrás, cuando había dicho que quería practicar el taoísmo, ganó 3000 taes para comprar un libro y los resultados fueron bastante malos. Preguntándole al protagonista que si acaso eso era lo que quería decir con intentarlo nuevamente. Pero la suegra del protagonista termina llorando diciendo que eso era su culpa, que no se le ocurrió otra forma mejor de pagar su deuda con el hermano Yu, que esa literalmente había casado a su hija con un perdedor, que por qué tuvo que casar a su hija con ese mocoso. Pero sentado arrepintiéndose de sus decisiones, el padre de King Mou termina lamentándolo, pensando que cómo podría haber adivinado que ese niño tendría tales conductas. Pero al lugar termina llegando la hermosa waifu del protagonista diciendo que debían olvidar lo que ya estaban casados, diciendo que ya no tenía caso hablar de ello debido a que no romperían aquel matrimonio, diciendo que la familia Qin le ayudaría al protagonista a anular la apuesta con Xie Wanping, diciendo que en la competencia de la familia se juegan la vida y no era una broma y el prota debe dejar de seguir actuando tan impulsivamente o si no un día de eso ya no podrían defenderse y perdería la vida. Bueno gente, un momento atrás se me salió un eructo, pero lo voy a dejar porque sí. El protagonista, bastante feliz con su esposa, le preguntaba arrodillado si realmente estaba preocupada por él, pero su esposa sonrojada le decía al protagonista que no debía malinterpretar las cosas mientras se daba la vuelta. El protagonista le gritaba que se esperase, pero como el protagonista tenía en mente seguirla, el suegro termina diciéndole que debía detenerse con una voz bastante aterradora. El protagonista, bastante asustado, le preguntaba a su suegro que qué era lo que este deseaba, diciendo que a partir de ese día sería castigado con pasar la noche en el almacén y sin su permiso no podría salir de ese lugar. El protagonista rápidamente corría después de escuchar el enorme grito de su suegro diciendo que lo entendía todo y marchándose decía que se iría primero. Aquel suegro, bastante molesto, pensaba que dicen que la familia Mao y la familia Li habían reclutado guerreros con intención de la espada para que las espadas que forjen se nutran con esa intención de la espada y sean aún más poderosas, diciendo que ahora el protagonista había ofendido a la familia Shi, si no podían encontrar a alguien con la intención de la espada, su familia Qin estaría acabada, cuya cosa la suegra del protagonista pregunta y dice que no sabe dónde ha encontrado dos guerreros con la intención de la espada, o sea, parece ser bastante difícil. El protagonista levantando la oreja y escuchando esta conversación de que si no consiguen un guerrero con la intención de la espada, su familia Qin no podría sobrevivir a lo que viene. Y en la mente se le mete aquella intención de la espada, pensando que antes de morir el anciano le había dado el arte de la espada del silencio, la cual estaba impregnada con intención de la espada y no sabe si con eso podría ayudar a la familia Qin. El protagonista se percata de que alguien quería entrar a las fuerzas en la residencia de la familia Qin. La persona que intentaba que esta persona no entrase terminó siendo apaleada, por lo que rápidamente el suegro del protagonista termina saliendo preguntando a grito que quién se atrevía a irrumpir en la residencia de su familia. Se trataba del patriarca de la familia Mao, Mao Shen, y el patriarca de la familia Li, Lin Wanfeng. Estos pedían disculpas por la intromisión, diciéndole al patriarca Qin que habían ido allí para hablar sobre la venta y la industria de armas de la familia Qin. El suegro, bastante molesto, pregunta que si acaso estos creen que podían destruir a su familia solamente por tener armas imbuidas con la intención de la espada, pero aquel viejo Mao termina diciendo que ahora en toda la ciudad de Linhan el 70% de los compradores habían decidido invertir en sus dos tiendas, que si acaso aún cree que no podían destruir a su pequeña familia Qin. El otro, la familia Lin, termina diciendo que lo único que podría salvar sería la forja de armas con intención de la espada, que puede su familia Qin forjarla, o sea, literalmente debido a que no tienen un artista marcial o un guerrero con intención de la espada no podría superarlos. El suegro del protagonista termina diciendo que por supuesto que su familia Qin podía forjar ese tipo de espadas con intención de la misma. Estos dos se reían de él diciendo que si puede forjarlas entonces debía mostrarles una, diciendo que por suerte había mucha gente allí afuera que servirán como testigos, diciendo que si es falso lo que esto dice no o no ellos podrían comprobarlo. De esa forma la familia, la reputación de la misma Qin podría fortalecerse o dañarse irreversiblemente. La gente decía que la familia Qin tiene un gran trasfondo y temen que realmente pueden forjar armas con intención de la espada, pero no las han sacado a la venta, diciendo que ahora todo el mundo había marcado casi ocupado por la familia Mao y la familia Li. El mercado, si pudieran forjarlas, las habrían sacado mucho tiempo atrás supuestamente, o sea, estaban especulando. El suegro, el protagonista, pensaba que solamente le queda probar con el último lote de espadas forjadas y no sabe si podría comparar con las espadas de la familia Mao y la familia Li. El suegro termina diciéndole a Qin-san que debía buscar el último lote de espadas forjadas y enseñárselas, pero aquel Qin-san le dice al suegro del protagonista que si bien esas espadas son mejores que las anteriores, pero todavía no tenían intención de la espada debido a que son simplemente inferiores a las de ellos. Pero el protagonista a lo lejos escuchaba esto,
saben que el protagonista es alguien con tendencia narcisista, pensando que esos viejos son bastante ruidosos y son bien narcisistas. Este pensaba que tenía que pensar en alguna forma de ayudar a su suegro. Y finalmente termina llegando a un lugar donde este piensa que ese debería ser el lugar donde guardan las espadas. Este termina encontrando una montaña de espadas pensando que intentaría imbuir esas espadas un poco con la intención de su espada. Tomando una de las espadas, el protagonista decía que la calidad de la misma era bastante buena, por lo que inmediatamente intentó imbuirla con su intención de la espada, pensando que parece ser que la espada del silencio del anciano sigue siendo bastante útil y gracias a eso tiene una intención de la espada, por lo que rápidamente con su ojo divino termina apuntando a las otras espadas. Bueno, no tiene un ojo divino, pero sí ambicioso, pensando que todas esas espadas estaban hechas de metal y el cuenco que si acaso quería tragar algo, o sea, literalmente si tragaba todas esas espadas se volvería demasiado fuerte. Donde se encontraba el protagonista imbuyendo aquellas espadas, terminó llegando el señor King Bao, preguntándole al protagonista que qué estaba haciendo, diciendo que la familia King estaba en un momento crítico y este todavía quería robarse las espadas, pero el protagonista dice que no estaba haciendo eso, diciendo que no estaba intentando robarle las espadas, solamente quería llevárselas, diciendo que debía mostrarle a la familia King también tenía buenas espadas, o sea, dejar en alto el nombre de esa familia. El protagonista imbuía aquellas espadas con la intención de la misma, sorprendiendo a aquella persona preguntando que por qué sigue ahí parado, diciendo que debía llevarse las espadas. Finalmente las espadas terminaron llegando frente a aquellos viejos de la familia Mao y la familia Lee, preguntando al suegro del prota que si todavía querían comprobar la calidad de sus espadas, pensando estos maliciosos que sigue fingiendo mientras pueda, diciendo que ahora mismo su familia King sería humillada delante de todos. Uno de los viejos termina diciéndole al suegro del protagonista que no cree que realmente tenga armas con intención de la espada, por lo que lanzando un ataque hacia las espadas de la familia King. Mientras el tío King, al igual que el suegro del protagonista, se encontraban preocupados, el protagonista se preguntaba que qué expresión pondrían esos dos cuando vean lo que sucedería. Inmediatamente la espada de aquel viejo Mao terminó sorprendiéndolos a todos debido a que la misma se había roto, preguntándose el viejo Mao que si realmente se había roto su espada, que cómo era posible. El suegro del protagonista sorprendido preguntaba que si acaso las espadas de su familia King son más fuertes que las espadas con intención de la espada de la familia Lee Mao. La gente pensaba que después de todo es la familia King que tienen un gran trasfondo y tenían su sospecha que como podían la familia Mao y la familia Lee derrotar a la familia King tan fácilmente. El viejo Mao y el viejo Lee decían que eso no debería estar sucediendo, preguntando que si realmente habían subestimado la capacidad de la familia King. Pero detrás de ellos termina apareciendo el suegro preguntando que por qué los patriarcas Mao y Lee estaban susurrando que si acaso estaban tramando algo nuevamente en contra de su familia. Pero estos terminan diciendo que todo fue un malentendido entre ellos, diciendo que cree que había estado allí por mucho tiempo así que sería mejor que se retiren. Literalmente se fueron con el rabo entre las piernas. Pero como ya saben, el protagonista no tenía en mente dejarlos ir tan fácilmente, diciéndole a los dos que debían esperar un minuto. El prota les dice que habían ido con la intención de destruir la reputación de su familia King y además destruyeron su entrada, que si de verdad creen que podían irse así como así. Por lo que el viejo Mao pregunta que qué era lo que este quería. El suegro pensaba que como el protagonista volverá a actuar o a causar problemas, pero el protagonista acercándose a ellos dice que una vida paga la otra vida y el dinero paga las deudas, que esas cumbres vienen de antigüedades, diciendo que ya que rompieron la puerta de entrada de su familia King deberían dar una compensación. Sin embargo le dice que deben tranquilizarse, que tampoco se aprovecharían de esto, que solamente le pedirían 10.000 taels. Estos viejos terminaron con una expresión de terror debido a que literalmente todo era demasiado caro y 10.000 taels era la cantidad de un rico. El protagonista termina presentando que la puerta de la familia King estaba hecha de madera de un viejo árbol de Fenshantung de la montaña de Hanshan y fue hecha en 1981 de manera muy cuidadosa y tanto que tallarla demoró unos 7 años. Aparte la familia King no era el único comprador potencial de esa puerta, por lo que tuvo que elevar su precio para poder tenerla. Y llamando la atención de la gente, el prota dice que todos los que estén presentes son testigos de lo que había sucedido y simplemente estaba pidiendo una compensación justa. La gente apoyaba lo que el protagonista decía, sorprendiéndose a su suegro y a aquellos dos patriarcas de la familia Lee Mao. Mientras el suegro del protagonista pensaba bastante feliz que inesperadamente el protagonista todavía se preocupaba por su familia. El patriarca Mao termina llamando a chico apestoso al protagonista diciendo que este solamente es un perro criado por la familia King, que qué cualificaciones tenía para hacer eso. Pero rápidamente su suegro termina deteniendo a aquel patriarca
patriarca Mao diciendo que debe tener cuidado con lo que dice. Y bastante molesto, con una voz aterradora le dice que el protagonista Xu Wushou no es un perro, sino que es su yerno. Esto termina sorprendiendo a que el patriarca Mao. Sin embargo, el patriarca Li termina diciéndole a su hermano Mao que la situación en general no estaba de su lado y ellos tenían el apoyo de la gente y debían pagar 5000 taels cada uno para evitar dañar la reputación de sus familias. Estos terminaron dando el dinero diciendo que allí estaba el dinero para compensar el destrozo de la puerta, que si ahora podían irse. Por lo que el protagonista, bastante feliz con este dinero, dice que estos tipos tenían bastante dinero, de verdad le habían dado aquellos 10.000 taels. Por lo que el prota, rápidamente colocándose serio, le dice que creía que esos dos habían entendido mal, diciendo que quería decir que cada uno debía pagarle 10.000 taels. Esto sorprendió bastante a aquellos patriarcas, preguntándose el suegro del protagonista que qué pasaba, que si acaso no querían pagar. Y al lugar terminaron llegando un montón de hombres obscenos, los cuales se hacen llamar la guardia especial de la familia Qin. Esto sorprendió bastante al protagonista y a los dos patriarcas, los cuales pensaban que inesperadamente el patriarca Qin tenía algunos gustos extraños, pensando el prota que definitivamente no quería quedarse viviendo allí por mucho tiempo más por los gustos raros de su suegro. Por lo que estos dos, pagando el dinero faltante, pensaban que pagarían cualquier cantidad con tal de dejar de ver esa fuerza de guardia alta F4, literalmente hay que eliminarla. El protagonista les dice que si querían seguir haciendo negocios debían ir a verlos, diciendo que tenían un jarrón antiguo que podían destruirlo por solamente 5000 taels. Parece ser el protagonista les estaba haciendo bromas, diciendo que no se atreverían a romper nada más de la familia Qin. Estos terminan corriendo debido a la extorsión del protagonista, diciendo que casi le olvidan que habían dejado su ropa secando afuera y podían robársela, pero decían literalmente huían del protagonista y su avaricia. La gente pensaba que la familia Lao y la familia Li realmente no sabían qué tan alto era el cielo, que quien querían destruir a la familia Qin avergonzándoles enfrente de todos y terminaron siendo humillados ellos. El suegro decía que si no fuese por la habilidad del protagonista para deshacerse de ellos, de verdad no sabría qué hacer, pero rápidamente termina entrando la preocupación en su mente, pensando que cree que se le había olvidado algo. El protagonista se encontraba tomando aquellos 20.000 taels, diciendo que si todo eso lo convertía en metal aumentaría en gran medida su fuerza, pero aquellos 20.000 taels terminaron desapareciendo de sus manos. Se trataba de su suegro, el cual se lo había quitado, preguntándole que qué seguía haciendo allí, diciendo que debía recordar que estaba castigado y debía permanecer encerrado en el almacén, pero el prota solamente le decía que ese dinero era de él, por lo que rápidamente recibió una fuerte patada en el ya saben dónde, en el siempre sucio, diciendo que ese dinero era para reparar la puerta y mismo lo había dicho. El protagonista, bastante molesto, pensaba que ese viejo había resultado ser más desvergonzado que él, y mientras el prota se iba, su suegro lo miraba pensando que después de todo es alguien que se preocupa por lo demás y en eso se parece al padre, o sea, el protagonista, su padre, pensando que realmente es alguien digno de dejarle en sus manos su familia Qin, diciendo que espera que ese día llegue pronto, la verdad, o sea, quería dejarle al protagonista el puesto de patriarca. En el salón de la familia Qin, el patriarca o el suegro del protagonista se encontraba revisando las espadas, pensando que si realmente estas tenían voluntad de la espada y cómo, diciendo que las había visto cuando salieron del almacén y no había intención de la espada en ellas, preguntando que si alguien había tocado las espadas antes, cuya cosa aquel Qin termina diciendo que nadie había tocado las espadas, que solamente el protagonista y él la tocaron. El suegro, al escuchar de Qin-san que el protagonista había tocado aquel lote de espadas, se preguntaba que si acaso eso era obra del protagonista, por lo que agitando la cabeza termina diciendo que era imposible, que cómo podría ser él, o que si en realidad era él, preguntando que quién era el protagonista en realidad. Tiempo más tarde en el almacén, el protagonista se encontraba encerrado pensando que había terminado encerrado nuevamente y sin dinero, que es un hombre bastante miserable. Lloraba preguntando que en dónde podría encontrar metal, pero inmediatamente terminó viendo frente a él un montón de armas, literalmente se había encontrado con el paraíso. Se encontraba bastante feliz diciendo que todo eso estaba lleno de metal, diciendo que eso es como si estuviese defecando en el bosque y alguien le llevara papel de repente, diciendo que había demasiadas armas en desuso en ese almacén, o sea, literalmente eran la porquería de la familia Qin, diciendo que será el paraíso para él. Por lo que después de un tiempo, el protagonista había recogido muchísimas espadas diciendo que creía que todo estaba bien. Parece ser el protagonista había hecho una enorme pila de espadas de metal, diciendo que ahora podría comenzar con su entrenamiento especial. Pero bueno gente, así como estaremos dejando la primera parte del mejor yerno. Si quieres ver cómo el protagonista obtiene un nuevo poder después de absolver en el cuenco aquel montón de espadas de metal, suscríbete y activa las notificaciones, ya que traigo resúmenes diariamente. Y ahora sin nada más que decir mi gente, espero que les haya gustado, los quiero muchísimo y sayonara. Chao.